Radio Dimensión Primavera 107.9 presenta Conversatorio Educativo Ciudadano, Presente y Futuro. Bienvenidas y bienvenidos a Radio Dimensión Primavera 107.9 FM. Hoy tenemos a una invitada de lujo, la vamos a presentar de inmediato. Nos acompaña aquí en los estudios de Radio Dimensión Primavera, Rosa Carrillo Zambrano, para que no se enoje ni La el madre. padre ni la madre. Rosa Inés Carrillo Zambrano. Ella es actualmente alumna de los últimos años de la carrera de trabajo social. Actualmente, para los que no la conocen, ella es concejala de la comuna de San Pedro de la Paz y es presidenta de la Comisión de Salud del Consejo Municipal. Bueno, ella se va a presentar solita, vamos a ir conversando hoy eh, sobre todos los tópicos. Así que recordar también que este es un programa patrocinado y financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2025. Rosita, bienvenida, se le dice Rosita por cariño nomás, ¿ah? No por un diminutivo, no, no. Bienvenida a este estudio y preséntese usted misma con más detalle, pues Rosita. ¿Quién es usted? A ver. Bueno, muy buenos días, mi estimado Héctor. Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Rosa Inés Carrillo Zambrano, oriunda de Concepción, pero por el amor me vine a San Pedro de la Paz. Soy concejal de San Pedro de la Paz también acá, primer año. eh, Contenta de este nuevo trabajo que desempeño. Y bueno, yo más que todo mi labor social siempre lo aprendí de mi padre. Mi padre era el que tenía campo, traía cosas y me decía, anda a dejarle esto a esta abuelita. Siempre él decía que no solamente estábamos aquí nosotros, sino había muchas personas que padecían hambre y nosotros deberíamos ayudar al prójimo. Creo que de ahí empezó todo mi labor social, más me educó en colegio de monjas, estuve en el Sagrado Corazón, donde aprendí muchas buenas costumbres y de ahí vengo arraigada. Desde chica fui presidenta de curso, después cuando entré al liceo también seguí siendo presidenta de curso, después cuando tuve mis hijos fui presidenta del centro de padres, después del centro general de padres y así sucesivamente ayudando siempre a la comunidad. Luego fui eh, con el asunto este del terremoto, había mucha gente con mucha necesidad, porque en el lugar que yo vivo es Boca Sur. Es un lugar muy estigmatizado, con mucha pobreza, con muchas necesidades, donde veía que la gente no tenía para comer en el día, donde fui a pedir ayuda a cierta junta vecina, me dijeron que no me pertenecía y no había ayuda, y, y peleé y pude lograr la ayuda para 80 familias. Y de ahí salió una necesidad de que debíamos tener nuestra propia junta de vecinos y se formó la junta de vecinos llamada 27F. Empezamos con 400 familias. Luego llegamos a 700 familias, donde empecé yo como presidenta y vi las necesidades que habían dentro de Boca Sur. Empecé viendo sus casas, visitando sus casas. Muchos tenían ya bastante años y muchos no tenían vidrios. Sus casas sin vidrios con nylon. Sus pisos no se lo entregaron con piso y vivían todavía en la pobreza sin piso. Y empecé a preguntar por proyectos y empecé a tirar proyectos a modernizando mejor un poquito más sus casas, poniéndole piso, poniéndole techo, fachadas, rejas, paneles solares. Más de 600 casas arreglé dentro de Ocasur, donde yo siempre dije que viendo un entorno bonito también favorece para el bienestar de cada uno. Mucha gente adulto mayor y también empecé a ver las necesidades también en que había mucha gente de adulto mayor
y que no sabían ni leer ni escribir. Me empapé de tanta realidad que dije yo, aquí hay mucho que trabajar. Y empecé por la salud y me metí al asunto de la salud, siendo ya la presidenta del Consejo de Desarrollo de Salud de Bocasur. Luego, con mi trabajo, los representé a los 4 consejos de la comuna de San Pedro, llegando al Servicio de Salud Concepción. Siendo ahí, me nombraron como secretaria al consultivo del Servicio de Salud de Concepción. Todo es un trabajo voluntario, ¿cierto, Rosita? Y no To- remunerado, creo yo. todo, todo en bien de la comunidad y de los más necesitados. Tanto en lo social como en la salud, siempre he querido dejar un legado. Y ahí comenzamos a trabajar en la salud ya a grandes, viendo las necesidades de la salud, vi que hacía falta un SAR. El SAR, usted dirá, ¿qué es lo que es un SAR? Eso me pregunto yo. ¿Qué es lo que es un SAR? El SAR es un sistema de alta resolución. Estos son creados en el gobierno de la presidenta Bachelet, donde ella crea estos SAR para descongestionar los hospitales. Acá estos sistemas tienen rayos, tienen laboratorio, tienen una pequeña sala de espera mientras va evolucionando la persona, y si no evoluciona bien, se deriva ahí al hospital regional. ¿Y dónde van las personas, primero, concejala, los que nos están escuchando, que viven en toda la costa, en Boca Sur, Michagüe, San Pedro de la Costa, Lomas Coloradas y más allá y más acá? Cuando se sienten mal, ¿dónde van primero al CEFAR o al SAR? Bueno, si es urgencia, urgencia es alzar, porque ahí empieza desde las 5 de la tarde hasta el otro día, hasta las 8 de la mañana, esa es la urgencia, pero para poder ir previniendo eso, deben ir cada persona al CEFAM, al Centro de Salud Familiar. ¿Y cuántos CEFAM tenemos aquí? Vamos sacando la cuenta, concejala. A ver, ¿cuántos CEFAM tenemos en la comuna? Porque ya en la comuna, ¿cuántos habitantes somos? Con más de 160.000. Llegamos a 153.000, Imagínense. sí. Inscrito en FONASA, que vendrían siendo los que tienen derecho a la salud eh, pública, son 116. Imagínense. Sí, ¿Y tenemos cuántos CEFAM para atender a todas estas personas? cuatro. Cuatro se fan, ¿Dónde están? A ver, uno en Lomas, que está acá, otro en San Pedro de la Costa, otro en Boca Sur y otro en San Pedro Candelaria. San Pedro Acá. Cuatro. Cuatro CEFAM. Sí. Y ahí en carpeta, concejala, porque después vamos a conversar también y recordarle a los auditores que usted es la presidenta de la Comisión de Salud. Hay en carpeta la construcción de un nuevo CESFAM, porque creo que también conjuntamente con los CESFAM existen los que se llaman los USAF. ¿Qué son los USAF? Los USAS son pequeños centros de salud que albergan a ciertas eh, población donde no le queda muy lejos el CEFAM, se hace un SAT. También se hacen los SECOF. Acá en Michagua hay un SECOF, en Bocasura hay un SECOF. Son centros que ¿cuál es la palabra perfecta que podría decir? Que como les queda lejos el CEFAM, ellos hacen un pequeño SECOF, que también son centros de salud primaria. Bien, miren, yo creo que los auditores muchos no sabían estas cosas que nos está conversando hoy, ¿cierto? Rosa Castillo, Carrillo. Rosa Carrillo, lo confundo con un presidente del Perú que hubo Carrillo. Rosa Carrillo, ¿cierto? Presidenta, concejala y presidenta de la Comisión de Salud. Entonces, la concejala nos ha dicho, mire, existen los CESFAM, en San Pedro de la Paz son 4. Sí, Existe también los los, SECOF. los SECOF. ¿Y Sí, cuántos SECOF eran aquí en San Pedro de la dos. Comuna? Dos SECOF. Sí. Existe la USAF, que creo que es la Villa San Pedro, y una Sí, USAF. sí, y acá también dentro Dentro del Gran Lomas sí, Coloradas, sí, creo que hay ahí hay una adentro, sí. sí, Y existen los SAR. ¿Y cuántos SAR tenemos? dos, uno en Candelaria y el otro en Bocasur. Y en Lomas Coloradas parece que no hay todavía. No, 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 eso lo que hay acá es urgencia, pero eso sí,
solamente hasta las 12 de la noche, que son los mismos CEFAM, son los que atienden hasta a las 12. Correcto. Muy interesante. Estamos con la concejala, entonces Rosa Carrillo, conversando sobre salud. Bueno, este año me imagino, concejala, ya que estamos con estas instituciones, porque todas estas instituciones necesitan recursos. Sí, ¿qué profesionales más o menos usted distingue, por ejemplo, en un CESFAM? ¿Qué profesionales hay desde el primero de arriba hasta el último colaborador? Bueno, el primero son o sea, empezando de la parte más alta son los profesionales, los doctores, pero no con especialidades, porque acá, por eso se llama salud Primaria, primaria. Entonces, no hay profesionales con especialidad. exactamente. Primero estarían los doctores, o sea, después estarían la enfermera, luego los TEN y luego los auxiliares. Son los que componen Y usted que ha trabajado, concejala, por ejemplo, nos contaba en el Consejo de Salud, aproximadamente cuántos médicos contamos en Boca Sur, ya que tiene más experiencia en ese CESFAM usted, aproximadamente, ¿cuántos médicos habrá ahí? Mira, habían. Había. ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver. Lo que pasa que según los estudios de este nuevo alcalde, había una sobredotación de profesionales donde a muchos no se les renovó y ahora estamos al debe, no sé, yo, con todo lo que sale en las redes, con todo el descontento del usuario, deberíamos tener muchos más profesionales doctores, porque las horas médicas son las que faltan y no hay. Estamos al deber con 17 médicos, pero estos se distribuyen tanto para los CECOP de Villavenu, más el CECOP de Michaihue y más el CEFAM y el SAR. Ya. Eh, bueno, y con eso vamos abasto, concejala, a las necesidades de los sectores. No, porque yo siempre he dicho que aquí hay muchos emigrantes, muchos, donde de alguna u otra forma no están inscritos. Y al no estar inscritos, no tenemos ese per cápita que debemos recibir, que son 11.000 pesos 209, y no se recibe, y al no recibirlo estamos en déficit. Si lo ocupan las horas de salud, lo ocupan los remedios, eh, queda mal deber con las personas que realmente están inscritos. Entonces, para mí ese es el déficit que hay y las horas también que faltan de profesionales. Bien. Estamos con Rosa Carrillo, concejala, conversando sobre la salud. Eh, ¿Cuáles son, concejala, las principales dificultades que usted advierte en la atención de salud municipal, en la comuna, que es lo que más conoce, aun cuando usted también eh, ha trabajado más allá de la comuna? Entonces me contaba, ¿cuáles son estas principales dificultades que yo he escuchado de que la hora, por ejemplo, que los abuelos hacen fila, eso podría ser una dificultad, la falta de horas médicas? ¿Cuáles serían estos principales problemas que afectan a nuestra salud? Yo creo que nuestras autoridades, eh, antes de tomar decisiones, deberían empaparse de la realidad y de alguna u otra forma sí poder llevar y ver que las falencias que están ocurriendo, al ser a veces cambio, hacer a veces cortes de profesionales sin saber lo que está sucediendo dentro del usuario, como ser ahí mismo en Boca Sur. Yo siempre pongo ejemplo ahí porque creo que ahí está la mayor cantidad de usuarios que no tienen la opción de ir a una clínica. Entonces decir, no, no importa, si ahorita no alcancé ahora, voy a sacar una hora en una clínica. No está esa opción, porque ahí tenemos la mayor cantidad de la pobreza. Entonces, eso es lo que a mí me ha conllevado a trabajar y poder crear centros de salud, que se creó el SAR dentro de ahí de Boca Sur, porque veo que ahí está la mayor cantidad de los usuarios de la salud pública. Y así, tenemos déficit de profesionales. Además, no hay una persona que
que vaya como un visador el que se preocupe qué es lo que hace falta, a dónde estamos, falta de, ya sea de medicamentos, falta de profesionales, falta de infraestructura y tantas cosas así. Porque de alguna u otra forma, toda la gente que está ahí igual paga el 7% en salud y tienen derecho a tener una salud digna y de calidad. ¿Por qué no? Ahora, escuchábamos en las noticias no hace mucho, concejala, de que algunos funcionarios habían sido agredidos eh, por usuarios. ¿Ha acontecido esto aquí dentro de la comuna? Eh, ¿Es un problema ese o son cosas esporádicas que ocurren? No, es verdad. Cuando fui presidenta del COE de salud, nosotros trabajamos para poder que los funcionarios se sintieran bien y resguardados, sobre todo en el lugar de, vuelvo a insistir, aquí en Boca Sur, donde se trabajó y se peleó para que todos los centros de salud con alta peligrosidad estuvieran blindados y se trabajó y está ahora blindado los centros de salud y no deberían por qué estar así. Pero muchas veces esto ocurre porque la gente viene a atenderse y a veces no hay hora. A veces no hay medicamentos y a veces no son atendidos. Entonces, pero los que pagan el pasto, los del pasto son los funcionarios y no debería ser así. Y es por eso que se conlleva también a las agresiones los pobres funcionarios. Por eso yo he trabajado, yo era la representante del usuario, pero para mí yo siempre he dicho que si tenemos los funcionarios trabajando en un estado eh, para ellos agradable, vamos a tener también una atención agradable. ¿Y cómo se ha ido solucionando esos problemas, concejala, por ejemplo, de seguridad que el gremio de la salud reclamaba? ¿Han Eh, habido avances? Sí, como te digo yo, ahora se brindaron todos los CEFAN, tenemos guardias tácticos donde de alguna u otra forma también son para persuadir lo malo que venga y cámaras, también los carros, los, eh, las patrullas de seguridad también están dando más vueltas y de alguna u otra forma se sienten más protegidos los funcionarios. Porque si no, no habríamos tenido funcionarios trabajando en estos centros de salud. Y cuéntenos, concejala, em, hemos escuchado también que en algunos sectores de la comuna, y no solamente aquí en la comuna, hay, hay mucho problema de microtráfico de drogas. Por ejemplo, los consultorios, los CEFAM o los SAR, ¿tienen alguna institucionalidad en esa materia para contener o eventualmente dar, digamos, acogida a los jóvenes que, que tienen esos problemas? Porque yo he escuchado que también existen, se nos había olvidado una sigla, aparecen los COSAM, los, o donde ven algunos temas de salud mental. Eh, ¿Qué pasa con las drogas en nuestros consultorios? ¿Hay algún tipo de respaldo, un diagnóstico preliminar? ¿Cómo se hace? Y yo los veo con muchos déficits. ¿En qué sentido? Bueno, después producto de la pandemia, mucha gente quedó psicológicamente también dañado, donde estamos al deber con estos profesionales, horas de estos profesionales, menos creo que se puede acoger a las personas que están metidas en la droga. Encuentro que en eso, no sé si ahí yo quedo al, o anónima en el sentido de que no sé cuántos los recursos que se están inyectando hacia estos programas, porque siempre estamos al deber con las horas de psicológica. Medicamentos, son muy pocos los medicamentos que hay, entonces no se está afrontando todo este dilema y todo este problemática se está subsanando todo esto de lo que es droga. Hay mucha gente que me da pena, de verdad,
niños de 16 años que optan por quitarse la vida porque no ven un futuro hacia adelante, porque no son intervenidos. Muchas personas, imagínense, donde yo vivo, he ido a unos cuantos funerales de niños que se quitan la vida. Para mí yo lo encuentro atroz. Entonces, si no nos enfocamos, no ponemos más recursos dentro de estos sectores para poder ayudarlos y ayudar a los padres también para poder enfrentar a nuestros hijos que están metidos en esto, creo que se nos va a desbordar, que la juventud no va a ir por un buen camino y va a optar también por quitarse la vida. Y eso para mí me da una tremenda pena, de verdad que sí, porque yo sí que me he empapado de la realidad. Es un lugar muy, muy estigmatizado, donde me preguntan a veces de dónde viene. Yo soy la concejala del pueblo, le digo yo, de acá vengo, y acá está todo, de verdad, está todo las problemáticas. Tenemos basurales, tenemos la droga, tenemos la pobreza, tenemos la salud mala. Entonces, en sí, hay que enfocarnos harto en estos lugares. Estamos aquí en Dimensión Primavera 107.9 en una interesante conversación con la concejala Rosa Carrillo Zambrano, ¿cierto? En el día de hoy, en este programa Conversatorio Radial Educativo Presente y Futuro. Concejala, pero usted entró a las ligas mayores. Usted de dirigente social, por así decirlo, de integrante del Consejo de la Salud, y la gente la respaldó y en este periodo, año 2024-2028, fue electa concejal de la comuna y por lo tanto integrante del Consejo Municipal que fiscaliza al alcalde en su gestión comunal y territorial. Cuéntenos cómo ha sido su experiencia en el seno del Consejo Municipal. ¿Cómo ha sentido usted su participación en el Consejo? ¿Hay buena onda? Etcétera. Cuéntenos cómo ha sido su experiencia y después nos metemos a la Comisión de Salud que usted preside. Bueno, mi experiencia, por lo menos, hay distintos pensamientos dentro de todos los colegas que tenemos, pero en sí, yo trabajo por la comunidad. A mí, si la persona que está a mi lado no va conmigo en mis ideales y en mi lucha contra atacar lo que es eh, dar respuesta, mejor dicho, a lo que la comunidad me pide, si no, yo sigo. O sea, para mí, yo siempre he dicho que si yo estoy ahí es porque Dios eligió ese lugar para mí. Y yo solamente estoy ahí por la comunidad. Independiente de que tengo personas que no piensan igual que mí, yo respeto, pero mi vida continúa y continúa hacia adelante porque yo le debo, y vuelvo a repetir, a mi comunidad que me eligió y a las personas tampoco, que también no me eligieron, porque yo soy concejal de todos. Claro, usted como concejala va a tener que fiscalizar los actos del alcalde, va a tener que aprobar el presupuesto municipal, el plan quinquenal de desarrollo comunal, pero también representa, como usted muy bien dice, concejala, a sus electores. Y sus electores muchas veces quieren soluciones concretas y muchas veces le es difícil comprender que el concejal desarrolla una labor no ejecutiva, no es como el gerente del municipio, Sí, sino que una labor más bien fiscalizadora, una labor, si pudiéramos decir, más legislativa, porque aprueba ordenanzas, etcétera. Entonces, a pesar de eso, el concejal siente la necesidad de ayudar, aunque sea mínimamente, a sus electores y no solamente a sus electores, sino a todos los habitantes del territorio en pequeños problemas. ¿Cuáles son los principales problemas, por ejemplo, en materia de salud que le plantea a la gente, aunque profundicemos más una materia que ya hemos conversado? ¿Qué es lo que le pide más la gente? Por ejemplo, remedio, le pide, ¿qué cosa? más horas de médico y medicamentos, porque muchas veces bueno, la mayoría de los adultos mayores de edad son crónicos y esos medicamentos sí deben estar en su, para ellos. Es una ley para ellos que no tendrían por qué estar entrándolo a comprar.
eso debe dárselo el gobierno y de alguna u otra forma no hay a veces dentro de los establecimientos de salud y ellos tienen que entrar a comprarlo. Y eso es lo que, eso les molesta mucho a ellos porque usted sabe que la pensión, mucho bien con una pensión solidaria y, y con eso no le alcanza sus medicamentos. Y eso a veces me da pena de verdad que ellos tengan que no quedar sin su remedio. Usted sabe que si la persona no toma su remedio continuo, se descompensa, sobre todo un adulto mayor. Creo que eso es eh, y lo otro que no, bueno, se trabajó como consejo de que los adultos mayores no fueran tan temprano a pedir la hora y llegamos a la conclusión que fuera a las 10, pero ahora se ha implementado de pedir horas por teléfono y creo que para muchos adultos mayores que, aunque usted no lo crea, hay adultos mayores que no saben leer ni escribir, menos saben tomar un teléfono, donde muchas veces acuden a mi persona para que yo les pueda gestionar una horita. Eso es lo que más es lo que hay, la infraestructura que de repente, o sea, Candelaria se llueve todo. Su infraestructura, bueno, ahora nosotros tiramos para que pudieran ellos tener una infraestructura mejor, donde muchos llegan ahí por un resfriado y si están, llegan a la humedad, es peor todavía para ellos. Se va a renovar el techo de Candelaria, también me preocupé de la climatización, que estuviera calentito, también se está haciendo eso. Y creo que así de a poquito podemos ir avanzando, porque realmente, hay que decir la verdad, entregaron el municipio con mucho déficit. Bien, estamos en Dimensión Primavera 107.9 conversando amenamente con la concejala Rosa Carrillo, presidenta de la Comisión de Salud. Eh, Cuénteme, concejala, no sé si recuerda usted este año o el año pasado, ¿cuánto es aproximadamente el presupuesto municipal en salud? Aproximadamente. Es decir, ¿con cuánto cuenta la Dirección de Administración de Salud, la DAS, para poder financiar los 4 CESFAM, los 2 SAR y los ¿cómo se llaman estos chiquititos? Los SECOF, los Los SACH. ECOF, los SAR y las USAF, que ya lo dijimos. ¿Y con cuánta plata se maneja el municipio para todas estas cosas? Bueno, yo lo que tengo entendido que en primer lugar llega el dinero que viene del Servicio de Salud Concepción, que son los del per cápita, con donde vemos 116 mil habitantes inscritos en los cuatro establecimientos de salud. eh, y eso llega más o menos como 1.300 millones de pesos en per cápita, que eso solo sirve para pagar lo que es a los trabajadores, tanto ¿Cuánto profesional, pagan por cada inscrito? 11.209. Estamos multiplicando Sí, aproximadamente, nomás se cotejan sí, ideas. Si multiplico los 116.000 por 11.000, eso me da, el teléfono no agarra la cantidad, pero salen como 1.287 como millones. 1.300 Sí, como millones. 1.300 Sí, millones. Sí. y eso solamente serviría para los sueldos de los trabajadores de lo que es salud. Y lo que conlleva también que el Servicio de Salud Concepción también inserta recursos, em, pero esos son aparte donde vienen con programas, ya sea para el adulto mayor, para la niñez, eh, y varía en lo que es el dinero, y lo que nosotros estamos dando este año es la tercera parte de lo que se daba anterior. Pero yo le dije, porque yo no estuve cuando se dio el presupuesto, estuve enfermita
y ahora se vio, y yo le dije que con eso no íbamos a alcanzar a solucionar el problema, pero el alcalde da a entender que si falta podemos ir modificando de a poco el, el presupuesto. Todos estos dineros son en el fondo del Estado central, Sí, la ¿cierto? mayoría. Eh, claro, porque las municipalidades no alcanzan a tener No, recursos para financiar sí, la salud como tampoco la educación, que por eso finalmente la educación se se fue. traspasó, Mm, fue de la administración municipal, porque las municipalidades solo que tenían recursos podían hacer más inversión. claro, Eh, bien, entonces con esas lucas hay que financiar a los profesionales. Por otra parte, los remedios deben ser también un ítem muy importante porque los remedios son gratuitos para la gente. sí, Eh, bueno, estamos entonces al aire aquí en Dimensión Primavera 107.9 conversando con Rosa Carrillo, presidenta de la Comisión de Salud de la Ilustre Municipalidad de San Pedro. Vamos a ir a una pausa musical, ¿cierto? Y volvemos inmediatamente conversando en Dimensión Primavera 107.9. Esto continúa grabando, pero puedes editar. Pon una música, esta parte de, se corta y seguimos. El primer bloque termina una vez terminada la canción, así que, ¿quién me lo voy a presentar? Ya hemos hablado de algún tema. sí, Hemos vuelto aquí en Dimensión Primavera 107.9 después de una bonita pausa musical. Estamos conversando con Rosa Carrillo, cierto ex dirigente social, eh, tanto a nivel vecinal como de salud. Y hoy día hemos hablado, Rosita, de diferentes temas, pero ahora me gustaría preguntarle, todavía nos quedan más temas, pero ¿cuáles son los principales sueños que usted tiene como concejala, como, digamos, estar a cargo en el municipio de San Pedro junto con el alcalde? El alcalde y el consejo municipal forman la dirección superior de la municipalidad. ¿Cuáles son los sueños suyos eh, en esta materia de salud? ¿Qué le gustaría? Soñemos, pues soñemos aquí como si tuviéramos una varita mágica para solucionar los problemas que tenemos. mi mayor sueño. Yo siempre he dicho que todo lo que Dios te da es por algo. Voy a empezar, cuando fui dirigente social, yo siempre he dejado un legado. ¿En qué sentido? En lo social, dejé lugares lindos, casas bonitas, un entorno bonito para ellos. En la salud, se construyó el SAR, eh, porque para mí era una gran necesidad el SAR, para que ellos no estuvieran yendo a Candelaria. Y como concejal, con la cantidad de habitantes que tenemos, siendo la cuarta comuna con mayor cantidad de personas, mi sueño es trabajar por un hospital. Creo que se puede, pero no es de un año para otro, porque todos estos proyectos son a largo plazo, pero podemos ir trabajando ya por un hospital para ya también apalear un poco las necesidades del, del sanpedrino, y no cueste llegar a urgencia cuando en algún momento se corte un puente por una desgracia como fue el terremoto que vivimos, em, y tengamos también aquí un hospital. Creo que ese es el sueño más grande que tengo, y que los centros de salud primaria sean como para cada usuario que vaya, sea que se sientan que van a una clínica, no a un lugar frío, inhóspito, como, como está últimamente los CEFAN destruidos. Y eso, espero en Dios que Él me ilumine y me haga estos sueños realidad en bien de nuestra comunidad que lo necesita tanto.
Estamos con Rosa Carrillo en este conversatorio radial educativo, presente y futuro en Radio Dimensión Primavera 107.9. Estamos concluyendo el primer bloque de conversación. Vamos a una pausa musical y continuamos. Volvemos aquí en Dimensión Primavera para conversar con Rosa Carrillo. Eh, Ese sueño que usted tiene, concejala, eh, ¿cree usted ese sueño de que le gustaría que en San Pedro de la Paz, como que el sueño más grande, más que aprieta, es tener un hospital aquí en la comuna, ha ido acompañado ese sueño? ¿Lo sueñan otras personas también? ¿Lo sueña el gobierno central? ¿Lo sueña el gobierno, lo sueña el gobierno regional? ¿Lo sueña el alcalde, otros concejales? ¿O un sueño suyo nomás? Digo esto porque si queremos que se haga realidad hay que sumar esfuerzo entre todos. Bueno, del alcalde no lo he escuchado. El nuevo alcalde, como nosotros tenemos también cambio de alcalde cada 4 años, pero el sueño era de un alcalde anterior, que era el Audito. El Audito habló sobre el hospital, pero cuando él lo dijo, yo estaba en el servicio de salud de Concepción como secretaria consultivo, donde él lo planteó, pero él lo planteó nomás, pero no era un proyecto que se haya trabajado, porque estos sueños no son de un año para otro, son a 14 años. Si usted lo plantea y lo lleva al Servicio de Salud Concepción, sería lo ideal que estuviera en la papeleta para que pudiera subirse como una necesidad que hay acá dentro de San Pedro por la cantidad de habitantes. Imagínense, nosotros le ganamos a Coronel, siendo una comuna mayor, más viejita que nosotros, y ellos ya van para el segundo hospital. ¿Y por qué nosotros no podríamos tener un hospital teniendo la cantidad de habitantes que hay? Entonces, no es un sueño imposible, puede hacerse realidad. Sí, no es un sueño imposible, concejala, pero el consejo también va a tener que poner ñeque, porque tampoco como municipio contamos con un edificio consistorial. Yo he escuchado rumores de que podríamos, como comuna, tener un nuevo edificio, pero también he leído que hay problemas, que no hay financiamiento. Entonces, como territorio comunal tenemos dos grandes déficits. Uno es la falta de edificio central de un municipio, que pareciera que se ve una luz al final del túnel, pareciera, porque todavía leyendo las noticias decía que no estaba asegurado el, el financiamiento. Y por otro lado, este hospital que, como muy bien dice usted, concejala, nosotros vivimos un terremoto y se cortaron los puentes. Y por supuesto que San Pedro, por ser una comuna de más de 150.000 habitantes, ya no da abasto en los temas de especialidad, y sería muy bueno contar con un hospital, pero como usted también dice, estos son temas de largo plazo. Y como son de largo plazo, concejala, hay que empezar ya a caminar. ¿Usted ve algunos pasitos en esa dirección o no mucho todavía? No, no veo pasos por lo mismo, porque igual estamos al deber con los presupuestos comunal. Entonces no se ha hablado sobre esto. Yo creo que ya subsanando un poco las deudas, yo creo que podíamos entrar a hablar a mayores. Eh, por ahora no se ha hablado de este tema, pero lo voy a poner en la mesa cuando ya veamos que primero saldemos lo que hay en casa y después nos vamos hacia arriba. En cuanto al edificio que dice usted, yo le consulté al alcalde que qué pasaba con cuando nos íbamos. Me dijo, concejala, me dijo, tenemos para largo porque el gobierno regional no está todavía para facilitarnos el dinero que falta dentro de este edificio que nos podría a nosotros cambiar tan poquito la vida, en el sentido de que estamos ahí dentro de unas salas para mí, yo lo encuentro que como concejal, como autoridad, a nosotros nos denota un poco. ¿En qué sentido? Que está de repente pasa humedad. Son lugares para nosotros, yo creo que no somos dignos de estar en esos lugares donde estamos. Yo le di a conocer al alcalde que ni siquiera se ha cambiado la alfombra. Esa alfombra no sé cuántos años tendrá. eh,
por lo menos nos cambiaron los muebles en algunos muebles y me trajeron un computador nuevo, pero eso no, estamos siempre viviendo ahí, porque yo digo viviendo porque pasamos la mayor tiempo ahí dentro de nuestras oficinas, recibiendo a personas y creo que no es un lugar digno para, para nosotros como autoridades de San Pedro de la Paz. Estamos entonces en Dimensión Primavera 107.9 conversando con Rosa Carrillo, concejal de la comuna, presidenta de la Comisión de Salud. Volvamos atrás, se nos quedó en el tintero, concejala, algunos aspectos que son importantes para los que escuchan y para los que nos ven en las plataformas digitales. ¿Cuál es el horario de funcionamiento de los CEFAM? Y los pacientes, ¿desde qué hora y cómo lo hacen para pedir hora? ¿Cuál es el horario de los SAR? Eh, Esas cosas, y si hay un teléfono, tienen que llamar a un teléfono así como los bomberos 133, o hay un teléfono en cada CEFAN para pedir hora. ¿Cómo estos problemas concretos, cómo se solucionan? ¿O hay que mejor meterse a la página, que muchas veces está trazada la página web de la municipalidad, para ver estas cositas más chiquitas? Bueno, los horarios de atención de los CEFAM desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a jueves, porque el lunes viene hasta las 4 de la tarde. Pero a veces hay horario de extensión también en los CEFAM. Hay horario de profesionales cuando hay profesionales. Ahora en estos momentos no tenemos los profesionales para extensión. Ya, pero de ahí los que tenemos SAR, como ahí en Boca Sur, inmediatamente a las 5 de la tarde se abre la urgencia del SAR hasta el otro día a las 8 de la mañana. Pero los fines de semana y días festivos está todo el día y toda la noche. Creo que para mí cuando llegó el SAR fue un gran alivio, sobre todo para la gente que estaba ahí, porque muchos iban a Candelaria, porque ahí era el único SAR que había y otros tenían que quedarse ahí porque no tenían cómo venirse. ¿Y qué encontramos dentro de los SAR? Le contamos a los que nos están escuchando y mirando. ¿Qué cosas nuevas tienen estos SAR? Bueno, estos son, por eso se llama Centros de Salud de Alta Resolución, donde se encuentran rayos, pequeños laboratorios, Rayos y centellas. rayo X, Rayos aquí. laboratorios, un centro de reanimación y salitas de donde pueden tener al paciente mientras vaya evolucionando por algún hecho. Y si no, se puede, eh, ya ven que la persona que está ahí no tira para arriba, puede decir, o no se restablece, sería inmediatamente al hospital regional. Ahora le voy a hacer una pregunta bien especial, concejala. ¿Cómo ve usted el tema de la inclusión de pacientes, podríamos llamar, diversos? Me refiero, por ejemplo, ¿qué pasa con los pacientes postrados? ¿Qué pasa, qué pasa, por ejemplo, con la atención de los inmigrantes que muchas veces no tienen sus papeles al día? Eh, ¿Cómo son la atención a este tipo de personas? ¿O se echan nomás y no se atienden? Bueno, los agentes postrada tenemos por lo menos la capacidad de poder visitarlos y llevarles sus medicamentos y también hacerles los exámenes en casa. Eso es un gran logro que se ha hecho y eso se valora. También hay un asunto de médicos que son para la gente que está eh, en los últimos momentos. Hay encargado un médico, una enfermera, eh, donde también son visitados y se les administra para el dolor y se les acoge en todo sentido, pasándole cama
un lugar más digno para ellos y que sean sus últimos días sin dolor. Para mí yo eso también lo valoro y creo que eso para mí un aplauso tremendo para ellos por la labor que hacen hacia estas personas. En cuanto a lo que es emigrante, lamentablemente si usted no está inscrito en un CEFAM no es atendido. Y por eso muchos de estas personas optan por ir al SAR. El SAR se atiende de todo, o sea, ahí estando inscrito o no inscrito, es una atención de urgencia y eso es para todos. Siendo también de Capredena, siendo de ISAPRE, también son atendidos en el SAR. Tienen, y en estos días va a haber una Teletón en todo Chile, que Chile se junta y hace una gran actividad para poder equipar y tener más edificios que atiendan a los niños con discapacidad. Eh, los niños con discapacidad también los podría atender los CEFAM o los mandan directamente o tienen convenios con la Teletón. Quizás cómo será ese procedimiento. Los niños, todos los niños son atendidos, independiente que sean niños con enfermedades especiales, todos los niños son atendidos. Cuando también tienen convenio con la Teletón, y yo he mandado niños que no caminaban y fueron derivados a la Teletón. O sea, hay esa conexión para la Teletón. Digo, porque muchas veces los edificios públicos no tienen habilitados sus pasos para las sillas de rueda, por ejemplo. Ese tema está solucionado en la mayoría de nuestros CEFAM para que llegue el niño que se resfría fuerte. No va a ir a la Teletón por el resfrío, va a ir al su CEFAM y va en su silla de ruedas y tiene las facilidades y todo para ser atendido. Yo creo que ahora a todos los centros de salud se les exige que eh, tengan los pasos para la silla de ruedas, porque no solamente los niños, Sí, también van así adultos es. mayores en silla de ruedas y de alguna otra forma se les facilita el lugar. No todos, no en eso no hay problemática en Estupendo. eso. Estupendo. Estamos conversando en Dimensión Primavera 107.9 con Rosa Carrillo, concejala y presidenta de la Comisión de Salud. ¿Se aprobó ya, concejala, el presupuesto municipal del año 2026? En algunos ítems, Salud, salud no todavía, no todavía. no Le va a todavía. llegar Sí, ahí la carpeta con salud y hay sí. que poner ojo para más recursos para la Sí, salud. sí, no, yo creo que lo que pasa es que como yo estoy enfermita, se estuvo viendo esto, pero todavía salud no se aprueba y hay unos detalles todavía que hay que ver. Ya, perfecto. Estamos entonces haciendo una pausa musical con Patricio Mans. ¿Qué sabes tú de Cordillera? Bien, continuamos, continuamos al aire en Dimensión Primavera. Estamos ya terminando el segundo bloque para luego anunciar una nueva visita. Eh, concejala, hay gente que dice, aquí voy a ir al Cefán si me dan una pura dipirona nomás. O, o cuando voy, están en paro. ¿Qué le puede decir usted a esas quejas como conocedora de la historia de los CEFAM y del esfuerzo que se ha hecho? Eh, ¿Es como dice la gente a veces? Bueno, cuando le dan la pura dipirona para mí es en urgencia. Pero igual le dan medicamentos. Yo encuentro que hay medicamentos caros que le dan. O sea, no son solamente dipirona. Claro que hay algunos que van y por un dolor que si lo ven que no es una cosa que vaya a tener mayor relevancia, le dan para calmar el dolor. Pero yo encuentro que no es tan así. No es tan así. Sí, hay medicamentos que usted podía comprar que son mucho mejores, pero también hay alternativas. Y esas alternativas las tiene los centros de salud primaria. Tampoco se pueden comprar los medicamentos tan caros, pero eh, hay un asunto donde mensualmente viene del hospital acá y encuentro que para mí eso lo trabajamos, eh, mm, que son las personas que han tenido paro o están enfermos del corazón, donde mensualmente se les ha sacado un examen y se les regalan los medicamentos que cada medicamento, cada caja sale
40, 50.000 pesos. Entonces, también hay un costo que se paga por esos medicamentos que se ahorran mucho de esas personas que están con esas enfermedades. Y eso se hace acá en, en San Pedro de la Paz. Entonces, no podemos decir nomás que no, que solamente son divirones. Sí, quizás porque ellos lo ven que no va a evolucionar más allá, pero los medicamentos o los PUS que le dan, que valen, esos son costosos, también se los dan acá a los enfermos. Entonces, yo encuentro que, bueno, hay algunas personas que pueden decir eso, que de alguna u otra forma le dieron dipirona, pero es porque, vuelvo a reiterar, no, lo vieron que más allá no iba a ir esa enfermedad. Pero si usted no se controla en lo mismo, presión alta, si usted no se controla en presión y no toma sus medicamentos, eso lo va a llevar a enfermarse de los riñones, a que en algún momento tenga un ataque, un paro. Y no pensemos que todo lo que se da en los consultorios son malos, porque si fuera así, no tendríamos tanta longevidad como hay ahora en San Pedro, que hay harta personas de harta edad y seguimos durando más, pues. Entonces, Con el favor de Dios. con el favor de Dios, pues entonces no pensemos que todo es malo. Radio Dimensión Primavera 107.9 ha presentado Conversatorio Educativo Ciudadano Presente y Futuro, con el financiamiento del Fondo de Fomento de Comunicación Social Provincial y Comunal, Fondo de Medios 2025, Región del Biobío.